La mayoría de las personas piensan que la sabiduría es aprender cosas, pero la Biblia nos revela algo mucho más profundo. La Biblia nos revela lo siguiente: que la sabiduría existía antes de que existiera todo el universo. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 22 y 23, dice en el nombre de Jesús: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de que existiera la materia, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el cosmos, la sabiduría ya estaba. Esto revela que el universo no nació del caos. El universo nació del diseño eterno de Dios. Antes de que existiera el sol, antes de que existiera la tierra, antes de que existieran los mares, la Escritura dice que la sabiduría ya hablaba. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 23. Nuevamente: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Y es que aquí la sabiduría está hablando como una voz viva, no como conocimiento solamente, no solamente como inteligencia. Es una dimensión eterna del pensamiento de Dios. Este es el episodio 29, sabiduría antes del tiempo. Esto es Verdaderamente Libres, temporada 2, misterios revelados, dimensiones eternas. Atención, estás a punto de entrar junto con nosotros a una dimensión donde la sabiduría existía antes del tiempo. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído, en este podcast. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 27 al 29, dice así en el nombre de Jesús: Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. La sabiduría estaba presente cuando Dios estaba estructurando el universo. Y esto nos revela algo muy profundo. La creación no fue una improvisación, fue arquitectura divina. Primero sabiduría, luego creación. Tenemos que ver este orden
Porque veíamos en el principio la creación. Primero fue la sabiduría y luego la creación. Primero fue el diseño de las cosas, luego la manifestación. En Proverbios 8:30, si avanzamos, dice: con él estaba yo, ordenándolo todo. Está hablando que la sabiduría estaba junto a Dios, ordenándolo todo. Y es que la palabra hebrea usada aquí describe a un arquitecto o a un maestro constructor. Esto significa que la sabiduría participó en la estructura de la creación. Primero hubo diseño, luego estructura y luego manifestación. Anote esto en casa, porque cuando usted escriba una visión, cuando usted plasme una visión, tenemos que primero ver diseño, estructura, luego manifestación. El universo refleja sabiduría. Las galaxias, los ciclos de la naturaleza, el orden de la vida, todo nos muestra una arquitectura divina. Hemos estado hablando misterios las últimas semanas y creo que esta es la plataforma para nuevos misterios revelados a la iglesia de Cristo. Vamos a hablar de la voz femenina eterna primero. Algo muy interesante en Proverbios 8 es que la sabiduría se presenta como una voz femenina. No porque Dios sea femenino, sino porque la sabiduría tiene una función gestadora y estructuradora dentro del reino. Así como la madre forma vida en su interior, la sabiduría forma estructura en el espíritu. Escuche esto. Hoy en día la sabiduría forma parte de las operaciones del Espíritu Santo. La sabiduría actualmente forma estructura en el espíritu dentro de nosotros. Proverbios 8:30, con él estaba yo ordenándolo todo. Y la palabra ordenándolo todo implica diseñar, estructurar, organizar y armonizar. Nuevamente, diseñar, estructurar, organizar y armonizar. La sabiduría no solo sabe ordenar, o la sabiduría no es solamente saber. La sabiduría no es solamente entender, no es solamente conocer. La sabiduría es realmente diseñar, estructurar, organizar y armonizar. Antes de continuar, tengo que hacer una aclaración teológica acerca de la sabiduría y Cristo. Algunas corrientes teológicas interpretan que la sabiduría de Proverbios 8 es Cristo o el Espíritu Santo. Y esto lo basan en 1 Corintios 1:24, donde dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto lo está mencionando así porque en la primera persona físicamente en que el Espíritu Santo empezó a funcionar con todas sus operaciones estructuradas por la sabiduría, fue en el Señor Jesucristo. Él es el modelo en todo. Sin embargo, el libro de Proverbios presenta la sabiduría como una dimensión operativa del orden divino, no necesariamente como una persona parte de la Trinidad. Cristo es la expresión plena de la sabiduría de Dios. Esto quiere decir, Cristo es la expresión plena de cómo la sabiduría puede operar en un cuerpo físico aquí en la tierra. Y eso fue demostrado a través del poder de Dios operando en la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra.
y que hoy en día opera a través de ti y a través de mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la sabiduría en Proverbios describe el principio eterno con el que Dios estructuró nuestra realidad. Ahora le mencioné la diferencia entre sabiduría y Cristo. Ahora entre sabiduría y el Espíritu Santo. Es importante entender esta distinción. Espíritu Santo es una persona divina. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo es guía, es consuelo, es revelación y es santificación. Amén. Es guía, es consuelo, es revelación y es santificación. La sabiduría, en cambio, es el orden divino aplicado a la realidad. El orden divino aplicado a la realidad. Esto quiere decir, el Espíritu Santo revela sabiduría y la sabiduría estructura lo que Dios hace. Esto es importante que usted que está en casa tome nota, y usted que está en la iglesia anótelo ahí en tu WhatsApp, para que tenga presente esto, y con esto usted va a poder comprender muchas profundidades bíblicas. El Espíritu Santo revela la sabiduría y la sabiduría estructura lo que Dios hace. Ahora vamos a profundizar más. Hay un contraste de dos voces, y aquí vamos a entender la raíz de lo que contaminó al enemigo y la raíz de la contaminación que quiere atacarnos a muchos de nosotros. Esto quiere decir, durante siglos nos han dicho que el diablo y el diablo y el diablo, y ahora sí que al diablo con el diablo. Vamos a ver bíblicamente qué es realmente lo que está contaminando al hombre. ¿Qué es realmente lo que está en una constancia tratando de contaminarnos a cada uno de nosotros, aún siendo hijos de Dios hoy en día? Proverbios 8 y Proverbios 9 nos muestra dos voces femeninas opuestas. Ya vimos Proverbios 8, la sabiduría de Dios. Pero en Proverbios 9:13 habla de una mujer muy famosa que a lo mejor usted conoce. Dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Pero no está hablando de una mujer física. Está hablando de la sabiduría que viene del mal. Vamos a profundizar. Aquí vemos dos caminos espirituales: la sabiduría divina en Proverbios 8 y la insensatez destructiva en Proverbios 9. La sabiduría construye y la insensatez seduce y destruye. Diga conmigo bien fuerte: insensatez. La sabiduría construye, la insensatez seduce y destruye. Vamos a ir viendo en las siguientes semanas acerca de esto. La sabiduría edifica mente y espíritu, y la insensatez fragmenta la vida. La insensatez fragmenta la vida. Voy a hablarle de la insensatez. La insensatez es la sabiduría corrupta.
Satanás intenta imitar la sabiduría divina, pero la Escritura nos enseña que su sabiduría es corrupta. Santiago 3:15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Está hablando de una sabiduría, está hablando de una insensatez que nos habla en Proverbios 9, que produce en ti y en mí orgullo, manipulación, competencia destructiva y división. Esa sabiduría no espiritual o no de Dios, esa sabiduría corrupta, fue la que entró en el corazón de Satanás cuando traicionó a Dios. Lo que pasó en su corazón fue división, competencia destructiva, manipulación y orgullo. Y a los que les gusta la teología, puede ver Ezequiel, puede ver Daniel, y cuando ve la figura del enemigo, se va a dar cuenta que la maldad, la sabiduría corrupta es igual a maldad, es igual a insensatez, es igual a la mujer que nos está hablando Proverbios 9. Contraria totalmente a la sabiduría de Dios que estuvo ahí cuando Dios diseñó todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. En cambio, la sabiduría de Dios produce paz, produce claridad, orden y pureza. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica y amable. Maldad y sabiduría corrupta. La Biblia revela algo muy importante. La Biblia revela algo muy importante. No toda la sabiduría viene de Dios. Existe una sabiduría que proviene de los cielos, pero también existe una sabiduría que se corrompió y que llega al hombre y a la mujer. Así como fue sembrado en nosotros por Dios el Espíritu Santo, asimismo dentro de nosotros, en nuestro ADN, hay una porción de maldad. Escuche esto. Por eso los niños, aunque no conocen el mal, de repente empiezan a hacer cosas maldosas. Empieza a venir a su mente el hacer una travesura pesada, no una travesura normal. Ya empiezan a hacer travesuras que usted sabe que al niño no se le pudo haber ocurrido eso. Es porque la sabiduría del enemigo, el ADN que tenemos, empieza a tratar de corromper la sabiduría de Dios en la porción de Espíritu Santo que está en nosotros. Pongo el ejemplo de los niños para que usted pueda comprender, pero ahora, ¿qué pasa si ponemos el ejemplo de usted y mío? La semana pasada mencionamos las emociones son las que nos tientan. Hay una tentación en medio de las emociones. Si alguien nos hace sentir menos, nos nace un resentimiento, y ese resentimiento, si lo dejamos, puede producir odio, rencor. Luego puede llevarnos a pecar. Pero si nosotros vencemos la tentación como Cristo, no vamos a llegar al pecado. Y si nosotros vencemos nuestras emociones, no vamos a llegar a ser tentados.
Santiago 3:15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esto significa que el enemigo no crea sabiduría. Lo que hace es corromperla. La sabiduría divina, mencionaba hace un momento, produce orden, paz, claridad, justicia y vida. La sabiduría corrupta mueve orgullo, manipulación, engaño, confusión y destrucción. La sabiduría de Dios construye, y la sabiduría corrupta hace una distorsiona. La sabiduría corrupta distorsiona lo que Dios sembró en ti y en mí. Cuando esa maldad, esa sabiduría corrupta distorsiona el diseño, quiero que comprenda esto. La maldad no es simplemente hacer cosas malas. La maldad es una corrupción del orden divino. En el mundo espiritual, la maldad surge cuando la sabiduría se separa de Dios. Cuando pensamos que lo que logramos es por nuestras propias fuerzas, es por nuestro talento, es por nuestro esfuerzo. Eso se convierte en conocimiento sin verdad, en inteligencia sin pureza, es estrategia sin justicia. Y es cuando Satanás puede parecer sabio, pero su sabiduría es pervertida. En Zacarías 5, versículos 7 al 8, vemos la maldad de la siguiente manera. Dice: y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. La sabiduría corrupta se hace presente en Zacarías. Esto muestra que la maldad también puede operar como una estructura espiritual organizada. No es solo comportamiento humano, es un sistema que intenta distorsionar el diseño de Dios. La maldad, la sabiduría corrupta, fue la que entró en el corazón de aquel querubín llamado Luzbella o Luzbel, y contaminó su corazón, lo llenó de orgullo, lo llevó a que cambiara sus pensamientos y lo llevó a traicionar a Dios, a darle la espalda a Dios. Ese mismo sistema opera hoy en día aquí en la tierra. Esa sabiduría corrupta trata de separarte a ti y a mí de Dios. Hace que empecemos a ver que podemos hacer mejor las cosas, que tenemos mejores ideas. Empieza a corromper las emociones y te lleva a que te vayas apartando del propósito de Dios. Y esa sabiduría, le voy a decir desde dónde estaba presente. Aún en Génesis 3:1 vemos a la sabiduría corrompida ahí en el Edén. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la palabra astuta no significa solamente inteligente. La palabra astuta representa capacidad, inteligencia, estrategia, sagacidad y habilidad para manipular la verdad.
¿Ya entendió lo que dice sagaz? Otra vez, la palabra astuta que menciona Génesis 3:1 del original quiere decir capacidad estratégica, sagacidad y habilidad para manipular la verdad. La serpiente no atacó con fuerza, atacó con sabiduría distorsionada. Escuche esto. Hay veces que la maldad no te ataca con fuerza. Lo único que hace es distorsionarte la realidad. Es distorsionarte la verdad. Si usted se da cuenta, el Evangelio habla que llega un momento donde el corazón de los hijos se va a volver al de los padres. ¿Sí ha escuchado esto? Porque hoy en día hay una separación tan grande, donde los niños, los adolescentes piensan que porque sus papás los corrigen, no los aman. Y hay niños que empiezan a vivir depresión innecesaria, porque piensan que su mamá quiere más a uno de sus hermanos que a él mismo o a ella misma. Tristemente, hay casos donde sí. Y si usted hace eso, hermana o hermano o amigo que me escucha, tiene que arreglar su corazón. Deles la misma atención a sus hijos. Pero si es una realidad distorsionada, es algo por lo cual tenemos que orar y estar alertas. Porque si sus hijos están distorsionando la realidad y no ven el esfuerzo que usted y su esposo hacen por poner un plato a la mesa, y no ven que usted los corrige así como dice la Escritura porque los ama, el enemigo está empezando a distorsionar una realidad. O la maldad está tratando de distorsionar una realidad para separarlo a usted de sus hijos y a sus hijos de usted. Este ejemplo lo pongo porque tenemos que estar alerta acerca de las verdades distorsionadas. ¿Cuántos dicen ouch? Y alguna vez alguna persona le ha distorsionado a usted la realidad. Ouch. ¿Cómo se da cuenta que una persona le ha distorsionado la realidad? Cuando vienen y le cuentan a usted cosas que no son y usted se las cree. Cuando esas personas actúan y hacen parecer delante de ti que todo está bien, pero ahí hay maldad, están distorsionando la realidad por alguna situación. Ya sea por posicionamiento, ya sea por llamar la atención, ya sea por su propia paz, ya sea por su propia concupiscencia, pero comienzan a distorsionar la realidad, porque hay maldad, porque hay distorsión de lo que es Dios en ellos y en ellas. La serpiente, escuche, la serpiente no atacó con fuerza. La Escritura no dice que la serpiente forzó a Eva y forzó a Adán a hacer ciertas acciones. La serpiente lo que hizo fue distorsionar una verdad para hacerlos caer. Primero sembró duda. Ahora pregúntese, ¿cuántas dudas tengo hoy en día? ¿Y de quién? Y ahora piense, y lo voy a decir así directo y fuerte, ¿qué serpiente fue la que me sembró esa distorsión? Es que fíjate que dijeron de ti. Si te contara, tú no los conoces, no has visto cuando se enoja, qué
bueno que tú no estás ahí. Tu mamá no te quiere. Y la maldad trata de distorsionar completamente tu vida para apartarte de Dios. Y le dijo la serpiente: seréis como Dios, le dijo a Eva, y vas a saber el bien y el mal. La serpiente, ¿sabe qué estaba ofreciendo? Sabiduría. Conocimiento. Pero una sabiduría y un conocimiento separado de la voluntad de Dios. Dios de todas formas nos iba a dar sabiduría y conocimiento. Dios de todas formas nos iba a enseñar qué era el bien y qué era el mal. El asunto ahí fue la distorsión. No era el momento. Eso es sabiduría corrupta. Una verdad, pero distorsionada. Conocimiento sin comunión. Poder sin obediencia. Y le voy a decir algo para que usted comprenda el evangelio. Mire, la relación entre la sabiduría corrupta y el espíritu del anticristo. Escuche esto. Primera de Juan 4:3. Este es el espíritu del anticristo, dice, el cual vosotros habéis oído que viene. Nos está describiendo. Cuando nos hablan del anticristo, pensamos ya en la persona del anticristo que va a ser manifestada en Apocalipsis y que va a ser lo que viene en un futuro. Pero en realidad, la palabra espíritu de anticristo está hablando hoy en día de ese espíritu de maldad, de ese espíritu de sabiduría corrupta que está en contra de Cristo, en contra de Dios y en contra del Espíritu Santo. El espíritu de anticristo quiere decir espíritu que te separa de Cristo, espíritu que te roba la salvación. Pero es que la salvación no se pierde. Si te apartas de Cristo, ya no eres hijo. Produce sistemas que parecen brillantes pero están vacíos. Inteligencia sin revelación, progreso sin justicia, conocimiento sin temor de Dios. Por eso el anticristo no engaña con ignorancia. Va a engañar con sabiduría falsa. Está engañando hoy en día con sabiduría falsa. En resumen, hay dos sistemas espirituales. El de la sabiduría divina, que produce vida, orden y revelación. Y el de la sabiduría corrupta, que produce engaño, caos y destrucción. Por eso el creyente necesita discernimiento. Por eso usted y yo necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales para desarrollar discernimiento. Vamos al punto. ¿Qué es la sabiduría fragmentada? ¿Escuchó que mencioné fragmentado? Vamos a saber qué es esto de sabiduría fragmentada.
Cuando la sabiduría corrupta influye en la mente humana, produce lo siguiente. A esto le llamamos fragmentación. 1. Pensamientos divididos. 2. Emociones desordenadas. 3. Decisiones contradictorias. Y 4. Ansiedad espiritual. Esto es lo que la Biblia le llama doble ánimo. Amo a Dios, pero no me habrán hecho brujería. Voy a servirle al Señor, pero me voy a ir antes porque ya me han herido mucho y no quiero que me hieran. Pienso en hacer obra social y en evangelizar, pero cuando yo esté lleno del Espíritu, porque ahorita no traigo dinero. El enemigo lo primero que hace, la maldad, lo mismo que hizo con el enemigo, quiere hacerlo contigo y conmigo. Fragmentarnos, hacer separaciones en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, y provocar una ansiedad espiritual. Tienes comunión con Dios y en lugar de decir: Dios me mostró esto, Dios me reveló esto, Dios me hizo sentir esto otro, las pláticas son: es que soñé un demonio, es que soñé que me atacaban, es que se me quedan viendo feo, y es que siento una persecución, y es que cuando oro hay una opresión tremenda, es que el diablo no quiere que me levante, y es que está fragmentado. El enemigo ha logrado fragmentarte. Perdón, corrijo nuevamente. La maldad ha logrado fragmentarte. La sabiduría falsa, la sabiduría corrupta ha logrado fragmentarte y fragmentarme. ¿Y qué sucede después? Santiago 1:8 habla: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Después, aunque quieras hacerlo, no puedes. Quieres iniciar un negocio y lo dejas a medias. Quieres servir a Dios y lo dejas a medias. Quieres estudiar y lo dejas a medias. La sabiduría corrupta fragmenta, pero la sabiduría divina restaura la coherencia interior. Te hace ser coherente. ¿Por qué si ando soñando y teniendo miedo de hechicería? ¿Por qué no tengo experiencias con el Espíritu Santo? Él es poder de Dios. ¿Por qué puedo percibir demonios y no puedo percibir al Espíritu Santo hablarme? ¿Por qué es más fácil que creas que te están haciendo brujería a creer que el Espíritu Santo está diciendo a gran voz que quiere redirigir tu vida? ¿Por qué es más fácil que estés preocupada si tu hijo o tu hija están enojados contigo, o si tu esposo te puso jetas, y no te preocupas cuánto has hecho enojar al Señor? ¿Por qué te preocupas más si ofendiste o no a tu comadre? Y no piensas si has ofendido al Espíritu Santo. Porque es más fácil creerle a la sabiduría corrupta, porque te presenta las cosas de una manera muy fácil y sencilla y práctica aparentemente.
pero lo único que hace es separarte de la voluntad de Dios. Si algo nos lleva a llenarnos de orgullo, de envanecimiento, de sentirnos superiores, de buscar una posición y que me vean, acuérdese de la palabra fragmentado. Eso no quiere decir que no esté el Espíritu Santo en ti. Allí está el Espíritu Santo. Allí está el fuego de Dios. Pero has dejado que una sabiduría carnal lo fragmente, lo disuelva, lo disipe, lo contriste. El alma piensa una cosa y el espíritu percibe otra. Las emociones te hacen reaccionar diferente, y esto empieza a producir ansiedad, confusión, agotamiento mental, desilusión. Pero la sabiduría eterna reorganiza nuestro interior. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los oigo muy tristes, cabizbajos, meditabundos, adoloridos, pensativos y asustados. Espero que se dé cuenta que estamos fragmentados. No es la vecina, no es el hermano de al lado ni el de enfrente. Es una fragmentación interna. Dice la Escritura: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Y la mente de Cristo es una mente ordenada por la sabiduría eterna. Dios quiere restaurar la arquitectura interior. Recuerda la Escritura: si quieres, puedo sanarte. El Señor quiere restaurar la arquitectura interior en nosotros. Antes de que andemos, yo ya entendí lo que es ser perito arquitecto. Gloria a Dios. Pero ahora necesitamos ajustar los tornillos. Un perito arquitecto no tiene que tener segmentado el Espíritu de Dios en su vida. Un perito arquitecto tiene que estar restaurado de una manera interior. Así como Dios ordenó el cosmos con la sabiduría, quiere ordenar nuestro interior. Porque el caos mental no es tu diseño y mi diseño original. El Espíritu Santo trae claridad, alineación y coherencia espiritual. Santiago 1:5. Ahora usted va a entender de qué estaba hablando Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. No dice pide conocimiento, dice sabiduría. Porque la sabiduría reordena nuestra vida. La sabiduría de Dios solo tenemos que pedirla porque Él quiere darla. Si quieres, puedo dártelo. Si quieres, pídemelo. Quiero decirte que si tu mente ha estado saturada, confundida, ansiosa o dispersa, no es falta de fe.
es falta de estructura interior. Hoy la sabiduría de Dios, la sabiduría eterna, la sabiduría de Proverbios 8, quiere reordenar el diseño de Dios en ti y en mí. Pero tú y yo tenemos que aprender a escuchar. La palabra de Dios está llena de consejos, y es importante que usted y yo lo repasemos. Las promesas de Dios son sabiduría aplicada. Por ejemplo, si honras a tu padre y a tu madre, ¿qué dice? Tendrás larga vida. Eso es sabiduría operando. Es poder de Dios operando. ¿Qué quiere decir esto? Y tienes que usar la certeza y la convicción, la fe aplicada. Si la Biblia te dice que si honras, si respetas a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida, ¿qué pasa si no los honro y los respeto? ¿Qué es lo contrario a tener larga vida? Habla de muerte prematura. Son hijos que tienen accidentes, son hijos que muy jóvenes se enferman, que se pierden en drogas o en alcohol. Solo con esa promesa encontramos un motivo de oración. ¿Sabe cuál es la manera más efectiva de que usted y yo oremos por un adicto o por alguien que está apartado de Dios? Que pueda perdonar a sus padres y los honre, y ayudarlos a que honren a sus padres. Va a hacer que la sabiduría de Dios se active nuevamente en ellos, que Dios reestructure dentro de ellos, y van a comenzar a tomar decisiones correctas. Pero si así usted y yo analizamos las promesas de Dios, porque escuche, hay gente que piensa que lo que Dios te promete lo va a cumplir. Sí, pero escuche, si honras a tu padre y a tu madre, ¿qué dice? Si honras, se cumple la promesa de que tengas larga vida. Si no los honras, no entras en esa bendición. Las promesas de Dios tienen sabiduría y leyes espirituales. Las operaciones del Espíritu Santo aplican en las promesas divinas. Si usted quiere reestructurarse desde adentro, hay que ver las promesas, pero no nada más leerlas y yo creo que se va a cumplir en mí. Es leerlas y ver qué tengo que hacer para que eso aplique en mí. Quiero decirle que no estoy enojado. Tengo pasión por Dios porque Dios nos está desmenuzando cómo es el mundo espiritual. Y yo creo que si usted está en redes sociales y encontró este audio,
Yo pienso que si usted era un anhelo de usted conocer estos secretos y revelaciones dentro de la Escritura, yo sé que usted desde ahí donde está conectando con nosotros en esa atmósfera donde Dios está haciendo y reestructurando y estructurando nuevas cosas para los tiempos donde solo algunos vamos a poder sostener el nuevo mover, o cómo el Espíritu se mueve en nuevos sectores de una nueva manera. Quizá usted lo había soñado y no andaba soñando demonios, estaba soñando que Dios lo visitaba, que Dios lo llamaba. Para ti es este mensaje literal. Lo que sucedió en Génesis 18 está pasando. Dios está haciendo visitaciones. Dios no tiene una inteligencia y sabiduría artificial. Dios te está haciendo un llamado. Dios está haciendo una convocación para aquellos que desde niños sabían que Dios los había escogido y que fueron fragmentados y apartados. Este es un llamado para ti. La fragmentación terminó. Ahora comprendes que eso del diablo y del diablo y del diablo fue algo que te estuvo manteniendo en círculos. Ahora comprendes la maldad que fragmentó aún al mismo diablo. Y puedes apartarte de esa fragmentación y entender que Dios tiene nuevo propósito para ti. Que sí hay una nueva oportunidad. Que las oportunidades no se habían acabado. Dios estuvo resguardando tu corazón. Y tenías una sabiduría adelantada a tus tiempos. Y habías leído la palabra y te habían dicho: no, esos ya son temas que no se pueden tocar. Pero hoy sabes que son temas que el Señor te estaba mostrando desde ese tiempo, desde esos tiempos. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Iglesia, cierra tus ojos aquí en la iglesia. Padre Santo, tú que estableciste la sabiduría antes del tiempo, hoy te pedimos, Padre, de esa sabiduría tuya para que ordene nuestro interior. Hoy, con conocimiento, pedimos de tu sabiduría para transformar, reorganizar y preparar nuestro cuerpo para recibir una porción mayor de tu espíritu. Que todo pensamiento disperso en nosotros se alinee. Que toda emoción fragmentada encuentre paz. Y que nuestra mente sea restaurada por tu espíritu, para que pueda activarse realmente la mente del Señor Jesucristo en nosotros. Activa, Señor, que no vivamos desde nuestro caos mental interior, sino que vivamos desde la estructura de tu sabiduría en nuestro espíritu. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Si te
te quedaste escuchando este audio, eres de los llamados y escogidos. La batalla espiritual de la humanidad no es solo entre el bien y el mal, es entre la sabiduría divina y la sabiduría corrupta. Pero el Espíritu de Dios está restaurando en nosotros la mente de Cristo, para que vivamos nuevamente desde el diseño eterno. La mente sana cuando la verdad reemplaza el engaño. Por eso este podcast, desde que el Señor lo puso en nuestro corazón, dijo: verdaderamente libres. No libres por fe, no libres por esfuerzo. La verdad nos hará libres. La verdad reemplaza el engaño. La sabiduría divina reemplaza la sabiduría corrupta. El Espíritu vuelve a partir de hoy a gobernar nuestra alma, porque ese es el diseño de Dios. Y entonces, cuando el Espíritu vuelve a gobernar el alma, cuando tú y yo con nuestra boca invitamos al Espíritu de Dios, al Espíritu de la sabiduría de Dios, preparamos nuestro ser para que aparezca en nosotros de una manera repentina la mente del Señor Jesucristo operando a través de nuestro cuerpo aquí en la tierra. Declara bien fuerte: la sabiduría del cielo gobierna mi mente. Y toca tu mente. La sabiduría del cielo gobierna mi mente. Toda sabiduría corrupta pierde autoridad en mí. Mi interior se alinea al diseño eterno de Dios. Amén. Dele una ofrenda fuerte de alabanza a Dios. Cierre sus ojos. Hay paquete completo el día de hoy. Es un combo espiritual. El Espíritu del Señor, el Espíritu de la sabiduría de Dios, el Espíritu de sabiduría de Dios te dice esta mañana: por tiempos he estado restaurando la arquitectura de tu mente. Durante años viviste con pensamientos dispersos, emociones fragmentadas y decisiones nacidas del caos interior. Pero eso no fue mi diseño. Yo establecí sabiduría en ti antes del tiempo. Y esa misma sabiduría es la que ahora estoy activando nuevamente en mis hijos. Así como la sabiduría estuvo conmigo cuando ordené los cielos, cuando tracé los límites del mar y cuando di estructura al universo, así ahora estoy ordenando el universo interior de aquellos que me buscan. Dice el Señor: rompo estructuras de sabiduría corrupta que han operado en tu mente. Deshago pensamientos que nacieron del engaño. Cancelo patrones que vinieron del temor, del dolor y de la confusión. Y establezco en tu interior la mente de Cristo. Porque viene un tiempo, dice el Señor, en el que mi pueblo no caminará desde la reacción, sino desde mi sabiduría eterna. No caminarán desde el caos,
caminarán desde el diseño, no hablarán desde la emoción, hablarán desde la revelación. No decidirán desde la presión, decidirán desde la sabiduría, porque estoy levantando una generación que no solo tiene fe, además de fe, tiene estructura espiritual. Una generación que piensa desde el cielo, una generación que discierne la verdad, una generación que vive desde el diseño eterno de Dios. Y el Señor dice: así como la sabiduría estuvo conmigo antes de la creación, así ahora la estoy restaurando dentro de ti. Tu mente será alineada, tu espíritu será fortalecido, tu vida reflejará el orden del reino, porque el caos no es tu destino. El diseño eterno es tu verdadera arquitectura. Así ha dicho el Señor. Dele una ofrenda de alabanza nuevamente al Señor. Esto fue más que un episodio 29. Es la sabiduría que estuvo antes del tiempo, en el tiempo que debía manifestarse. Esto es el episodio 29 de Verdaderamente Libres. Hoy descubrimos algo profundo juntos. La sabiduría no apareció después de la creación. Existía antes del tiempo. Antes que existiera el universo, la tierra y aun que existiera la historia, la sabiduría ya estaba estableciendo el diseño eterno de Dios en la vida humana. Y esa misma sabiduría es la que hoy quiere restaurar la arquitectura en tu mente y ordenar tu espíritu y alinear tu vida con un propósito divino. Y recuerda esto: la sabiduría divina edifica, la sabiduría corrupta fragmenta. Pero cuando la sabiduría del cielo gobierna tu interior, tu mente deja de vivir en confusión y comienza a reflejar el diseño eterno de Dios. Así que caminemos con sabiduría, caminemos en el discernimiento eterno y prepárate, porque la próxima semana vamos a continuar esta revelación, pero vamos a entrar más profundo. Y muy pronto abriremos un nuevo podcast para ti que nos estás escuchando, donde vamos a explorar misterios que conectan la sabiduría eterna con el mundo espiritual y el diseño original de Dios para la humanidad. Así es de que te esperamos en el siguiente episodio. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído en este podcast.